Hola, una vez más. Estamos aquí. Vamos a hacer hoy la clase de glúteo número 7 ya. Vamos a utilizar los ejercicios que hemos hecho estos últimos días, las últimas clases, y vamos a hacer dos bloques con la idea de que sea un entrenamiento de glúteo con lo aprendido y exigente, ¿vale? Y hacemos una progresión en uno de los últimos que hemos hecho, ¿no? Vale, entonces vamos a empezar con el calentamiento desde aquí de pie. Vamos a empezar primero girando las caderas de esta forma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambia el sentido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora la pierna derecha de dentro hacia afuera y de fuera hacia adentro. Dentro fuera, fuera adentro. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambiamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, ahora aquí como un péndulo colgamos la pierna y la movemos de lado a lado. Va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambias. Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora, colgando la pierna, subo la rodilla y atrás flexiona la rodilla también. Venga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambio de pierna, igual con la otra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, desde aquí vamos a la colchoneta. Nos colocamos en cuadrupedia y extiendo una pierna y abro. 1, flexión. 2, flexión. 3, abro la pierna, intentando estabilizar la cadera, que no bascule la cadera hacia atrás. No hace falta abrir mucho la pierna, es simplemente el gesto, simplemente activar o empezar a activar la musculatura del core aquí y glúteo, ¿no? Venga. Recojo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambio de pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, ahora desde aquí flexionamos la pelvis, espalda recta. 1, y la rodilla también. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vale, me tumbo de medio lado, apoyo la mano que está arriba en el suelo y subo las extremidades intentando ahora caderas alineadas como siempre,
elevo una pierna y la otra detrás y bajo, ¿vale? Intentando hacer palanca también con esta mano nos ayudamos sin ningún problema, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Nos tumbamos. Ya conocéis este ejercicio. Inspiras y al expirar metes el ombligo y elevas una pierna. Inspiro, expiro y elevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vale, al otro lado os doy la espalda, es el mismo ejercicio. Recordad, este brazo lo apoyamos en el suelo, sube la pierna y la otra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok. Me tumbo boca arriba, apoyo las manos, extiendo una pierna, las rodillas a la misma altura, coloco una almohada atrás, ya lo sabéis, si necesito, si es más cómodo para mi zona cervical. Y voy a hacer círculos pequeñitos, 5 círculos, 1, 2, 3, 4, 5. Al otro lado, 1, 2, 3, 4, 5. Grande, 1, 2, 3, 4, 5. Grande al otro lado, 1, 2, 3, 4 y 5. Cambia de pierna. Pequeñitos, 1, 2, 3, 4 y 5. Cambio de sentido, 1, 2, 3, 4 y 5. Grandes, 1, 2, 3, 4 y 5. Cambio de sentido, 1, 2, 3, 4 y 5. Ok, vamos a utilizar hoy una goma como las últimas clases de glúteo y vamos a hacer la primera vuelta o el primer bloque sin perder tiempo, y son ejercicios que ya conocéis, vamos a ir haciéndolos sobre la marcha, ¿no? Vamos preparando, voy a preparar el cronómetro, vamos a hacer 30 segundos, 10 para cambiar de ejercicio. El primer ejercicio es el puente, que ya lo conocéis, y el puente con la prenda elástica o con la goma. Os recuerdo un momento, colocamos la goma presionándola contra el suelo, separamos las piernas a lo ancho de las caderas, más o menos un poquito por fuera, y subimos un poquito las plantas de los pies sin dejar de tener todo el talón apoyado en el suelo. Desde aquí elevo los glúteos, sintiendo que tengo que hacer fuerza con los glúteos, y también aprovecho y al expirar subo y contraes suelo pélvico, ¿vale? Ese es el primer ejercicio. El segundo ejercicio fue la progresión de este con una sola pierna, ¿sí? Y ya os iré contando luego el tercero, ¿no? Ok, nos preparamos. 3, 2, 1, ya, adelante. Cada quien a su ritmo, lo hacemos por tiempo, entonces cada quien hace el número de repeticiones que quiere, más rápido, menos rápido. Ok. Quitas la goma y ahora con una sola pierna, 90 grados, apoyas
todo el talón apoyado de nuevo, elevas un poquito la planta, esta pierna retraída aquí que no se mueva, o intentando que no se mueva, subes y bajas sintiendo el glúteo. De nuevo inspiras, al expirar subes, contraes suelo pélvico y regresas. Ok, descansas 10 segundos y te preparas para cambiar de pierna, igual. Con la otra está retraída intentando no moverse, elevas un poquito la planta del pie, vamos allá. Inspiro, expiro, contrae el suelo pélvico y vuelvo. Ok, ahora nos levantamos, este lo hicimos en la clase anterior, colocamos la banda y la pisamos a lo ancho de las caderas, un poquito por fuera, cruzamos la goma, espalda recta desde aquí y abro y vuelvo. La goma nos ayuda, igual que lo dije la vez anterior, la goma nos ayuda a mantener las caderas estables y activar bien, involucrar bien el glúteo medio, ¿no? Que es el que busco que trabajemos, sobre todo. Vale, desde aquí el peso muerto sin flexionar mucho las rodillas. Bajo despacio, espalda recta y subo, ¿vale? Prepararse. Bajo, las rodillas apenas se flexionan, espalda recta y subo haciendo fuerza con los glúteos. Cuando subo haciendo fuerza con los glúteos, contrae el suelo pélvico también. Eso que ganamos. Ok, ahora el peso muerto, pero flexionando más la rodilla, que también lo hicimos en una de las clases. Lo muestro, ¿eh? Aquí la espalda no se mueve y se parece a una sentadilla, flexionas y subes. Flexionas y subes contrayendo el glúteo, ¿vale? Va. Espalda recta siempre. Y las rodillas alineadas hacia los dedos gordos, ¿no? Sin flexionarlas demasiado. Que se sienta el glúteo como se involucra al bajar y al subir. Ok, vale. El otro que hemos hecho en progresión, aquí, colocas un pie atrás en un banco, en mi sofá yo lo estoy colocando, caderas alineadas, espalda recta y subo y bajo. Lo hacemos hoy por tiempo, no por repeticiones. Ok, wow, ya empieza a notarse. Vamos a hacer 2 vueltas de estas y luego hacemos un solo ejercicio. Lo hicimos la vez pasada, vamos a progresar hoy en él. Venga, con la otra pierna igual, espalda recta, caderas alineadas, vamos allá. Ok, segunda vuelta. Nos vamos a la colchoneta. Cogemos la goma para hacer el puente. Separamos las piernas, elevamos un poco la planta de los pies. Inspiro.
Ok. Deja la goma, una sola pierna, la otra la elevas, la colocas en una posición estable que intentes no moverla, elevas un poco la planta del pie, vamos allá. Sintiendo el glúteo, suelo pélvico, que no se olvide. Ok, cambia con la otra pierna, esta la elevas, la pones en una posición estable, eleva la planta del pie, el talón, todo el talón apoyado, vamos allá. Ok, nos levantamos. Tengo la goma para pisarla a lo ancho de las caderas, un poquito por fuera. Cruzamos, buena colocación en la espalda, escápulas bien colocadas, va. Mantienes eso unos segundos y luego vuelves, y cuando vuelvas, que vuelvas controlando el regreso, que no sea la goma elástica la que te devuelva rápido, ¿no? O sin control. Ok. El primer peso muerto sin flexionar demasiado las rodillas. 5, 4, 3, 2, va. Despacito. Contrae glúteos y vuelve. Importante que la espalda no se flexione y que las rodillas apenas se flexionen. Y 10 segundos y te preparas para el próximo, que sí que flexionamos un poquito más la rodilla. Y aquí la espalda se inclina menos, realmente la espalda no se mueve, igual que en el anterior, lo único que se flexiona menos la pelvis. Vamos allá, se flexionan más las rodillas, eso sí, va. Alineando esas rodillas con los dedos gordos de los pies. Ok. Buscas ese banco, esa silla, lo que vayas a usar. Apoyas el pie atrás, alinea, ¿no? Rodilla, tobillo, cadera, caderas entre ellas, espalda neutra o recta y vamos allá. Wow, yo lo noto ya. Ok, 10 segundos. Vamos con la otra, prepárate. Y con esto se acaba este primer bloque. Son 2 bloques hoy, más corticos. Y la razón de hacer menos bloques o menos vueltas es porque este bloque es más exigente que lo que hemos hecho. Entonces la progresión es una progresión lógica, es progresiva, como su nombre lo indica, ¿no? Entonces el estímulo más grande hoy es que estamos juntando diferentes ejercicios en un mismo bloque. Estamos haciendo solo 2 vueltas en ello, ¿no? Y no sé vosotros, vosotras, yo lo noto. Se nota aquí. Ok, hecho. Vamos
con el segundo bloque, que es un ejercicio que empezamos a hacer la semana pasada y que hoy lo vamos a hacer con la goma. Pero antes de meterle la goma, vamos a hacerlo igual que la semana pasada. Si tenéis una silla con respaldo, podéis usarla para ayudaros al peso, ¿no? a equilibraros. Y el ejercicio es el siguiente. Lo hemos hecho la semana pasada y hoy le vamos a dar una progresión. Entonces, caderas bien alineadas, la rodilla de atrás no se flexiona. De hecho, es una progresión al que acabamos de hacer. Con la toalla o algún trapo que tengas, apoyas el pie de tal forma que puedas arrastrarlo en el suelo y desde aquí bajas con tu espalda recta, alineando la columna con la pierna que va atrás. Bajas y vuelves. Cuando bajas, lo importante es que estas caderas no basculen hacia atrás, ¿vale? Que estén bien rectas o bien alineadas entre ellas, y ahí vamos a involucrar bien el glúteo. Vamos a hacer primero así y luego le vamos a meter aquí la goma, ¿vale? Pero primero vamos a dar una vuelta con cada pierna, ¿no? Son 3 vueltas, una vuelta con cada pierna en la goma, ¿vale? Sin la goma, la primera vuelta y luego con la goma. Nos preparamos, 3, 2, 1, vamos allá. Despacio. Estable, subo, estable cadera, estable columna. Ok, cambiamos de pierna, igual con la otra. Muestro de frente ahora. Estable caderas. Va, 3, 2, 1. Alineo la columna con la pierna de atrás. Puedes inspirar, mantienes la respiración, aguantas el aire y eso al expirar sube, ¿no? O cuando subas a expirar. Ese aguantar el aire te da más estabilidad en el core y eso, el core hace que la columna esté bien estable, bien rígida. Ahora lo vamos a hacer igual, pero le vamos a meter la goma, ¿vale? Entonces vas a buscar uno de los extremos de la goma, el pie que no se va a mover lo apoyas, lo voy a mostrar aquí que igual se ve mejor. El pie que no se va a mover es el que pisa la goma. Tú buscas una tensión que tú vas a determinar, pues mientras más corta coja la goma, más cerca coja la goma del pie, más exigente será. Mientras más lejos, menos exigente. Tú decides esa tensión, ¿vale? El gesto es el mismo. Te colocas desde esta posición, bajas, y la diferencia es que al subir tienes que notar que haces fuerza para extender o para estirar la goma, ¿de acuerdo? Vamos allá. Prepararse. Si tienes una goma larga, la puedes poner doble como lo voy a hacer yo. También va a ser más exigente así. Ok, 3, 2, 1. Vamos allá. Venga. Con la recta. Va. Intenta que la goma no te haga perder estabilidad. Mantienes el aire aquí y aquí expiras. Inspira, mantienes. Cambiamos de pierna. Igual con la otra. Venga, preparamos. 3, 2, 1, va. No pierdas la alineación de las caderas.
Cambiamos, son 3, vamos con la última. Después de hacer con cada pierna se termina hoy, la de glúteos. Hemos subido un poquito el estímulo, también lo hacemos más corto para que sea lógico, ¿no? Y seguro sobre todo. Vamos allá. Ok, cambiamos con la otra. Venga, última. Prepárate, 3, 2, 1, va. Vamos. Ok. Muy bien. Hecho. Glúteo número 7. Vamos a hacer los estiramientos que solemos hacer en esta clase. Venga, nos vamos a tumbar. Nos colocamos en esta posición. Cruzamos pierna derecha sobre izquierda, el cruce abierto. Eleva las dos y presiona hacia ti. Quien necesite una almohada ya lo sabe, ¿no? Siempre que nos vamos a tumbar de forma supina, que es boca arriba, pues si hay gente que le cuesta, que le pasa esto, ¿no? Que le cuesta apoyar la cabeza, una almohada de inmediato. Ok, ahora misma pierna cruzas más cerrado, eleva las dos, presionas hacia ti y estiras. Piramidal. Ahora apoyas el brazo contrario a la pierna que está arriba, sujeta la rodilla y rotas hacia ese lado sin que se levante este hombro. Ok, con este codo hace palanca para regresar y cambiamos de pierna, igual. Estoy sudando yo otra vez. Pierna izquierda, eleva las dos, presiona hacia ti, estiras. Glúteo. Ok, cruzas un poco más cerrado, elevas, presionas, sigue siendo la misma pierna arriba. Vale, apoyas, brazo contrario a la pierna que está arriba, giras hacia ese mismo lado sin que se separe el otro hombro, ¿no? El hombro contrario, y estiras. Apoyas el codo para hacer palanca, vuelves a la posición central. Sujetas a la altura de los tobillos y con los codos presionando las rodillas hacia adentro, empuja las rodillas hacia el suelo y estiras. Aductor. De forma indirecta lo hemos trabajado también. Aunque enfocamos los ejercicios para activar lo más que podamos el glúteo, por supuesto trabajamos otros músculos, ¿no? Que están involucrados en los gestos que hacemos, en los movimientos que hacemos. Ok, vuelves, abrazas las piernas. Vale, sueltas. Ok, muy bien, hecho, glúteo número 7, ya está. Ahora pensando en el glúteo número 8 ya. Bueno, besos y abrazos. Cualquier pregunta me decís. Adiós.